La carta conocida como Primera de Clemente es una de las más famosas de la colección que se conoce como los Padres Apostólicos. Durante un tiempo, esta carta formó parte de las Biblias canónicas en las iglesias de Egipto y Siria. Se encuentra en un manuscrito bíblico del siglo V llamado Códice Alejandrino. Fue una carta muy leída por los cristianos entre el siglo II y el IV. Quizá el principal problema con Primera de Clemente es que está mal titulada. No hay evidencia interna alguna que asocie la carta con un autor llamado Clemente. La persona que escribe la carta nunca se identifica a sí misma. Él o ella nunca se refiere a sí mismo como obispo en sucesión apostólica. No hay razón para llamar a esta carta Primera de Clemente, porque este autor no es la misma persona que el autor de Segunda de Clemente, que es otra carta mal titulada. Algunos padres de la Iglesia, aunque no todos, atribuyen la carta a un tal Clemente, un supuesto, quizá mítico obispo de Roma, hacia fines del siglo I y principios del segundo. Pero esta no es una tradición fiable. No existía un obispo único en Roma a fines del siglo I o a principios del segundo. La carta nunca usa el nombre de Clemente, ni afirma que fue escrita por alguien llamado Clemente. Por lo tanto, no es necesario ni defender ni atacar la autoría clementina. En este video, empezaré desde cero y analizaré la carta. Soy el Dr. David Litua y en este canal hablo sobre el cristianismo primitivo, el mundo grecorromano y la gnosis cristiana. Si les gusta el contenido gratuito y basado en evidencia, espero que se suscriban a este canal. Visiten mi Patreon y únanse a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán 10 cursos actualizados en los campos de estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si quieren resúmenes de las mejores y más recientes investigaciones, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. Como Primera de Clemente no fue escrita por alguien llamado Clemente, voy a llamar a la epístola la Carta de Roma a Corinto, o simplemente Roma a Corinto, para abreviar. Y hago esto porque la carta misma afirma haber sido escrita por toda la Iglesia de Roma, o la Iglesia de Roma que reside allí, a la Iglesia que reside en Corinto. Es difícil, si no es que imposible, imaginarse a toda una iglesia, de tal vez cientos de personas, escribiendo una sola carta. La coherencia estilística de esta carta indica que hubo un solo autor que, de alguna manera, buscó posicionarse como representante de la Iglesia romana en general. Aunque sabemos que la red de la Iglesia romana probablemente era demasiado amplia como para ser representada adecuadamente. Este único autor escribió extensamente. Roma a Corinto es mucho más larga que cualquier carta normal. Son 65 capítulos en total. Claro, los números de los capítulos se añadieron después, pero aún así nos dan una buena idea de su extensión. Roma a Corinto es más larga que cualquier carta paulina canónica. Y estas cartas canónicas, en promedio, ya son mucho más largas que la gran mayoría de las cartas antiguas. La carta de Roma a Corinto se ve y se siente mucho más como un largo discurso político, persuadiendo a la gente para que adopte una postura determinada. Es un discurso que recomienda la armonía comunitaria. Los estudiosos lo llaman retórica deliberativa. ¿Qué motivó esta carta? A primera vista, parece responder a una situación concreta en la iglesia de Corinto. Un líder más joven o un grupo de líderes reemplazó a los antiguos oficiales de la iglesia, llamados presbíteros. El grupo anterior de presbíteros dejó el cargo. El autor de la carta de Roma a Corinto caracteriza el cambio de liderazgo como una revuelta. La palabra griega es estasis, pero también lo llama cisma. O como diríamos, una división en la iglesia. Nunca se nos dice por qué el nuevo liderazgo destituyó al anterior. De hecho,
nunca escuchamos nada desde el punto de vista de los corintios. El autor de la carta de Roma a Corinto da fe del buen carácter de los antiguos presbíteros, pero, presuntamente, estos líderes anteriores debieron haber hecho algo que molestó a algunos cristianos corintios, algo lo suficientemente serio como para que nombraran nuevos líderes. El autor de la carta de Roma a Corinto tenía un interés más allá del supuesto cambio de liderazgo. Abordó muchos temas aparentemente no relacionados con este cambio, como el orden del cosmos, la resurrección de los muertos y ser un soldado de Cristo. En última instancia, no está claro si el conflicto interno en Corinto fue real o inventado. Da la impresión de que la carta de Roma a Corinto está diseñada para ser leída por la Iglesia en general, más allá de los límites de Roma y Corinto. Obviamente, trata de imitar una carta paulina y busca ser una carta netamente católica o universal. Es decir, sus enseñanzas son útiles para prácticamente cualquier grupo cristiano que experimente conflictos internos. ¿Qué sabemos sobre el autor de la carta? El autor muestra conocimiento de la mitología griega, lo que sugiere que al menos terminó una educación básica de escuela griega. Tenía formación en retórica. Era un escritor un poco más avanzado que Pablo, competente en griego koiné. Pero la carta carece de profundidad teológica y filosófica. El autor menciona la historia del Fénix para ilustrar la resurrección. Él menciona una tradición grecorromana del chivo expiatorio, en la que los reyes y gobernantes gentiles, después de recibir instrucciones de los oráculos, se entregan a la muerte durante las plagas. Esto lo hacen para salvar a sus conciudadanos, derramando su propia sangre. Sin embargo, el verdadero ámbito intelectual del autor son las escrituras judías, citando principalmente la versión griega llamada la Septuaginta. La carta está llena de citas de la Septuaginta, y a veces hay largas citas textuales de libros, como Isaías y Job. De Roma a Corinto no es exactamente un pastiche, como vemos en la carta de Policarpo a los filipenses. Pero si quitáramos todas las citas de las escrituras judías de Roma a Corinto, eliminaríamos más de una cuarta parte del contenido de la carta. El autor de Roma a Corinto tiende a citar versículos de la Septuaginta en citas que forman cadenas relacionadas temáticamente. Evidentemente, pasó mucho tiempo recopilando citas que consideraba relacionadas con ciertos temas, como la fe y los celos, el castigo divino y así sucesivamente. El extenso uso que hace el autor de las escrituras judías no necesariamente implica una etnia judía, sino más bien una cercanía con la tradición judeocristiana. Y para el siglo II, cristianos gentiles como Justino Mártir ya estaban muy familiarizados con la Septuaginta. ¿Qué hay sobre su datación? Parece ser poco después de la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo, pero la evidencia interna sugiere que la carta es muy posterior. Eusebio fechó la carta de Roma a Corinto en la época del emperador Domiciano, a quien identificó como un perseguidor de la Iglesia. Esto sería en los años 80 y 90 de la era común. Pero en 1984, Lawrence Walbourne logró refutar con éxito la opinión de Eusebio, de que la carta fue escrita tras la supuesta persecución de los cristianos por parte de Domiciano. A pesar de que Domiciano castigó a algunos de sus familiares por practicar, entre comillas, costumbres judías, no hay evidencia de que haya iniciado una persecución contra los cristianos durante su reinado. Por tanto, fechar la carta exactamente en el año 95 o 96 no tiene mucho sentido. Las dificultades mencionadas en el preámbulo inicial no están relacionadas con Domiciano y no hacen referencia a una persecución. Dentro de la carta, sabemos que Pedro y Pablo han muerto. Ha pasado tiempo suficiente para que los presbíteros nombrados por los apóstoles también hayan muerto, junto con sus sucesores. Esto nos situaría, como mínimo, en la tercera generación después de la muerte de Jesús. La iglesia en Corinto es llamada antigua, y los emisarios enviados a Corinto pasaron toda su vida como cristianos. Si una vida dura 60 años, y el Evangelio llegó a Corinto a principios de los años 50, entonces, la fecha más temprana de la carta podría ser alrededor del año 110, para que alguien pase toda su vida como cristiano. El tratado está salpicado de lenguaje litúrgico, varias doxologías que culminan en solemnes amenes. También hay una oración extensa hacia el final, y al menos en 2 lugares,
aparecen fórmulas trinitarias. Tales fórmulas no son comunes en el siglo I, pero se vuelven cada vez más frecuentes en el segundo. El autor de la carta asume un conjunto bien definido y jerárquico de cargos para los líderes de la Iglesia. Hay presbíteros, también conocidos como obispos y diáconos. El autor afirma encontrar obispos y diáconos desde el Antiguo Testamento en el texto de Isaías 60, versículo 17. Pero él mismo debe insertar la palabra diáconos en este versículo en particular, que en la Septuaginta dice gobernantes. Además, en la Septuaginta, los obispos están subordinados a los gobernantes, mientras que para nuestro autor, los diáconos están subordinados a los obispos. El autor de la carta de Roma a Corinto estaba familiarizado, como podemos notar, con la edición canónica de las cartas de Pablo. Se refiere explícitamente a 1 de Corintios capítulo 1, en relación con los llamados 4 partidos en conflicto en Corinto. Y menciona o amplía la Oda al Amor, el famoso pasaje en 1 de Corintios 13. Ambos pasajes no están atestiguados en el Apóstolos Marcionita, y probablemente no estaban presentes. El autor también adaptó una lista de vicios que aparece al final de Romanos 1 en la versión canónica, nuevamente, no atestiguada para Marción. Y también hay un posible uso de 1 de Timoteo en la carta de Roma a Corinto. Y esto es importante, porque si este autor conocía la edición canónica de Pablo y las pastorales, entonces, probablemente escribió no antes de mediados del siglo II. El autor de la carta de Roma a Corinto también hace uso de la carta de los Hebreos, o a los Hebreos. Muchos estudiosos, con razón o sin ella, datan Hebreos a fines del siglo I, pero lo importante aquí es cuando Hebreos pasó a formar parte de la primera colección católica de las cartas de Pablo. Esto no sucedió sino hasta mediados del siglo II, como máximo. El autor de la carta de Roma a Corinto retrata a Pablo de manera romántica y poco histórica. Afirma que Pablo predicó la justicia a todo el mundo, que llegó hasta los confines de Occidente y que fue martirizado después de testificar ante gobernantes. El conocimiento certero del martirio de Pablo indica una fecha de fines del siglo II, cuando comenzaron a escribirse relatos de martirio sobre Pablo. Algunos de estos relatos se conservaron. Antes de fines del siglo II, nadie afirmaba saber nada con certeza sobre la muerte de Pablo. De hecho, seguimos sin tener certeza alguna. El autor de la carta de Roma a Corinto propuso una idea de sucesión apostólica, característica de fines del siglo II. Dice que Jesús nombró a los apóstoles y que los apóstoles luego nombraron obispos y diáconos. En Ireneo encontramos la misma idea básica en los 180. Hay que resaltar que el autor de la carta de Roma a Corinto asuma que los líderes designados de la iglesia serían hombres. No medida que las mujeres puedan profetizar o estar inspiradas, pero los cargos eclesiásticos están reservados exclusivamente para los hombres y el liderazgo enteramente masculino. Es una característica de las redes de la Iglesia Católica del siglo II. Pierre Rothschild hace algunas observaciones adicionales sobre la fecha de la carta de Roma a Corinto. Ella señala que la carta presupone una época posterior, en la que la Iglesia de Roma había adquirido la confianza suficiente para empezar a amonestar a otras iglesias. El autor de la carta espera que sus destinatarios restituyan a los antiguos presbíteros e incluso que exilien a los nuevos, aparentemente en contra de la voluntad de la mayoría. Aunque estas expectativas no son órdenes, el consejo dado es audaz y, francamente, humillante para el nuevo liderazgo. La Iglesia de Roma, o sus representantes, solo darían ese tipo de consejo si se percibieran a sí mismos en una posición de poder y autoridad sobre otras iglesias. Esto no ocurrió sino hasta mediados del siglo II, como mínimo. Rothschild también sostiene que la carta de Roma a Corinto está dirigida contra Marción o los marcionitas. Ella argumenta este punto basándose en el trato que se le da a Moisés en la narración del episodio del becerro de oro. Marción había argumentado que, en esa escena, Moisés parecía mucho más recto y amoroso que el Creador. Porque Moisés estaba dispuesto a dar su vida por los israelitas pecadores, mientras que el Señor de Judea estaba furioso y quería destruirlos. En respuesta a esta interpretación, dice Rothschild, el autor de Roma a Corinto enfatizó el amor perfecto y la compasión de Moisés, adoptando un énfasis marcionita, pero sin criticar al Creador. Personalmente, encuentro este argumento muy interesante,
aunque no del todo convincente. En opinión de Rothschild, Roma a Corinto no fue escrita desde una iglesia en Roma, ni destinada a una iglesia en Corinto, sino que puede considerarse una carta alegórica. Se trata de un tipo epistolar, estándar, en el que el destinatario es la única persona que entiende lo que realmente se quiere decir, y en el que el remitente insinúa una cosa por medio de otra. Estoy de acuerdo con Rothschild en pensar que, al menos, el motivo de esta carta es ficticio. Probablemente no hubo, o al menos no necesariamente, una disputa por el liderazgo en el Corinto de mediados del siglo segundo. Al mismo tiempo, el faccionalismo y los cismas eran algo común en el siglo segundo en todo el Mediterráneo, incluida la propia Roma. El autor de Roma a Corinto admite que también escribe para su propia comunidad. Como dice en el capítulo 7, estamos en el mismo escenario y la misma lucha nos espera. Al final, esta carta solemne, diseñada para superar las divisiones con armonía, sería muy útil para una gran variedad de cristianos del siglo segundo. Entonces, ¿quiénes fueron las primeras personas en leer esta carta? Bueno, el autor de la carta de Policarpo a los Filipenses utiliza la carta de Roma a Corinto. Algunos fecharían la carta de Policarpo en los años 130, pero argumenté en otro video que esta carta es una falsificación escrita entre el 150 y el 185. Por lo tanto, la carta de Policarpo no nos obliga a situar la carta de Roma a Corinto antes del año 130. Se podría decir que la mención más antigua de la carta de Roma a Corinto es por Hegesipo, un escritor cristiano que pasó por Corinto entre los años 155 y 166. Hegesipo consideraba que la iglesia de Corinto tenía fallas doctrinales. Él dice que los corintios continuaron en la verdadera doctrina hasta que Primo se convirtió en obispo. Ahora bien, no sabemos quién es este Primo, pero parece que Hegesipo veía a la iglesia de Corinto como decadente o corrupta para su época, a mediados del siglo II, alrededor del año 160. Dionisio de Corinto, quien escribió alrededor del año 171, también menciona una carta previamente recibida de Roma, escrita por medio de Clemente, pero no está del todo claro si esta carta clementina en verdad se refiere a nuestra epístola de Roma a Corinto. Es Eusebio quien asume que las cartas son idénticas, pero él nunca cita a Dionisio citando la carta escrita por medio de Clemente, así que no conocemos su contenido real. Por lo tanto, lo más temprano que posiblemente se conoció la carta es alrededor del año 150. Dado el conocimiento de las cartas paulinas canónicas y de la carta a los hebreos, yo me inclinaría a fechar la carta de Roma a Corinto entre el año 140 y 160. Entonces, ¿cuál es la importancia de la carta de Roma a Corinto para entender el cristianismo primitivo? Durante generaciones, los historiadores han tratado esta carta como una ventana a la iglesia romana de fines del siglo I. Pero si la carta en verdad fue escrita más tarde, en algún momento entre 140 y 160, entonces su importancia cambia drásticamente. En lugar de mostrarnos la iglesia justo después de los apóstoles, la carta de Roma a Corinto revela otra cosa. Un cristianismo que mira a la era apostólica como algo del pasado, creando sucesiones apostólicas, para resolver problemas de sucesión del siglo II, problemas relacionados con la transferencia de poder. En esta carta, los apóstoles son figuras históricas, cuya autoridad ahora debe ser preservada a través de instituciones. Son mártires. La solución al conflicto de liderazgo en el presente no es la revelación profética ni el carisma juvenil. Es el orden, una estructura estable de presbíteros y diáconos que no puede ser cambiada. Y no puede ser cambiada porque esta línea de sucesión supuestamente se remonta a los apóstoles, aunque en realidad no sea así. Lo que estamos presenciando aquí es una iglesia definiendo cómo se mantiene y transfiere legítimamente la autoridad, después de que la generación fundadora ya no está. La regla de la carta es simple. Cualquier nombramiento legítimo de un líder masculino debe ser respetado. No hay derecho de apelación. La iglesia no es una democracia. A nivel local, es una autocracia con un solo líder masculino, o quizá podríamos llamarla una oligarquía dirigida por varios hombres. Es el gobierno de unos pocos sobre muchos. La carta de Roma a Corinto también nos muestra algo notable sobre la iglesia de Roma. El autor escribe con confianza a Corinto,
supuestamente, interviniendo en una disputa interna de otra comunidad. Todavía no hay ninguna afirmación de autoridad papal. Pero sí hay una clara sensación de que la Iglesia de Roma cree que tiene tanto la responsabilidad como la credibilidad para intervenir y restaurar la armonía en las iglesias a muchos kilómetros de Italia. Este es el inicio mismo de la autoridad papal y un claro precedente de las cartas encíclicas, que todavía se envían desde el Vaticano hoy en día. La Carta de Roma a Corinto también es un ejemplo clave de la tendencia católica temprana, de vincular el pensamiento cristiano con la herencia y la tradición escriturística judía. Esto se convirtió en una tendencia importante de la Iglesia católica primitiva y tuvo un papel destacado en la lucha contra la Iglesia marcionita. Por tanto, en ese sentido, podríamos llamarla antimarcionita. Por supuesto, nunca se menciona a Marción por su nombre. En resumen, primero, la situación nos da una rara oportunidad de ver a la Iglesia católica primitiva, aprendiendo a sobrevivir y a moldear su memoria, mediante una carta sumamente retórica y probablemente ficticia, diseñada para promover la autoridad de Roma y la unidad interna entre las congregaciones católicas primitivas, en todo el mundo. No sabemos si fue escrita en Roma. ¿Quién la escribió exactamente? No lo sabemos. Tal vez nunca lo sabremos. Pero creo que algo queda claro. No es de Clemente.